Partimos de esto. Y hablamos de todos los comportamientos del mercado. Vamos a ir rellenando cada uno de estos. Contextos, fases, eventos, zonas operativas, un gatillo de entrada, gestión de escenarios. Venga, entre todos, ¿cuáles son las condiciones del mercado? Solo hay dos condiciones del mercado y me he puesto muy pesado con esto. Es algo muy básico y es lo primero. Rango Rango, tendencia. tendencia. Vale, cada acción del mercado debe confirmarse o rechazarse por la sustitución del precio. Vale, ¿cómo confirmamos un rango? Eh, Cuando el precio deja de subir, se mantiene lateralizando. Cuando hace 4.000 Tiene es que cuando hacer hace, 4 toques, ¿no? cuando hace exactamente los cuatro mínimos y más. Con rotación. Cuando visualmente observamos que no está en tendencia. Todo muy visual. Y yo siempre digo lo mismo. Si le pregunto a mi sobrino, ¿esto cómo está? Como el niño se lo ve para arriba, para abajo o plano, va a decir plano para arriba o para abajo. Ya está. ¿Vale? Muy visual. La tendencia. ¿Cómo confirmamos las tendencias? Muy visual, con máximos y mínimos crecientes o decrecientes. ¿Vale? Muy visual, acción del precio. ¿Cuáles son los contextos del mercado? Alcista y bajista. ¿Y qué más? Neutral. Y lateral, Alcista, sí, lateral. bajista y neutral, efectivamente. Cada acción de mercado debe ser confirmada o rechazada por los sistemas del precio. ¿Cómo confirmo que estamos en un contexto alcista? El precio no para de subir. ¿Y qué más? Y que sigue haciendo máximos nuevos. ¿Y qué tenemos que ver a la izquierda del gráfico? Un contexto de acumulación que lo Exacto, rompa. exacto. ¿Quién está respondiendo? Eric. Eric, Muy bien, Eric. ¿Cómo determinamos que el contexto es bajista? que no para de bajar. ¿Y Y que qué hay una más? distribución a la derecha, a la En izquierda. términos de esto, en términos de rango de tendencia, que tengamos una distribución por arriba. ¿Vale? ¿Cómo determinamos que el contexto es neutral? Que se mueve en un rango Está dentro del rango. Dentro del rango. Muy bien. Venga, fases. A, B, C, D, E. Vale. Eh, ¿Cómo confirmamos la fase A? Con el final de la tendencia previa. ¿Y eso cómo se confirma? Con el Eh, sell clima, automatic rally y luego el con Y el, test. eso, con y el eso, parón, vale, con la aparición de los tres eventos de parada. ¿Y qué más? Porque con eso Vale, Bueno, vale, con sí, eso iba lateralización. a ser yo. Aparición de los tres eventos de parada más lateralización posterior. ¿Vale? Venga, fase B. ¿Cómo confirmamos que estamos en fase B? se mueve el precio dentro de un rango. Se mueve entre el rango y ¿qué más? Y que tenga proporcionalidad. Hay, muy bien, joder. Idealmente con la proporcionalidad, que sea mayor que la fase A. Idealmente proporcionalidad. ¿Esto sucede siempre? No, ya sabemos que no. Ya sabemos que no. Pero idealmente, ¿cómo puedo confirmar que estamos en fase B? Joder, pues que proporcionalmente tenga mayor duración que la fase A. Venga, perfecto. Fase C. ¿Cómo confirmamos la fase C? Con el sprint, con la ruptura. ¿Vale? Con la sacudida, ¿no? Sacudida, eso. Eh, ¿Qué otro evento está dentro de la fase C? Test. El test. Test. Con sacudida y con test. ¿Cómo se confirma la sacudida del test? La Con sacudida la continuidad. alcanza un mínimo nuevo, reingresa dentro del rango y con fuerza. Con la muestra de fortaleza. ¿Vale? Muy bien. Sobre todo la sacudida con el reingreso al rango y con intencionalidad. Reingreso más intencionalidad. ¿Cómo se confirma el test? No alcanza el mínimo previo y se gira y vuelve a subir. ¿Vale? Sobre todo, yo tengo aquí en mis apuntes, con la rotura del pivote. ¿Entendemos esto? Selling clima R, bueno, me da igual. El rango. Sacudida, sprint, test. ¿Cómo confirmamos que esto puede ser un test? Que no sigue bajando. ¿Vale? Que se detiene evidentemente antes de este mínimo, ¿vale? Que se detiene antes de ese mínimo. ¿Cómo tiene que ser la naturaleza de este movimiento? Idealmente Sin volumen. correctivo, Correctivo. correctivo. ¿Y cuál es la última acción del precio que ya definitivamente me tiene que confirmar que es altamente probable que sea un test? Que sube con fuerza y Rompe el pivote. Rompe el La pivote. intencionalidad. Supera el máximo previo. Que te rompa aquí. ¿Vale? Esto lo sabéis todos. Venga, seguimos. ¿Cómo confirmamos la fase D? La rotura del rango. Vale, yo tengo la puesto rotura esto. de resistencia. Con muestra de intencionalidad a favor de uno u otro lado. Y ahora tengo la derivada. ¿Cómo se confirma la intencionalidad? Seguimos trabajando con esto, ¿eh? Cada acción del Vela, mercado debe confirmarse o rechazarse con la subsiguiente acción del precio. Y esto me vale para absolutamente todo lo que hemos visto.
¿Cómo confirmo que estuve en un rango, en una tendencia? ¿Cómo confirmo que el contexto racista bajista neutral? ¿Cómo confirmo que estamos en final de fase A, de fase C, de fase D? ¿Cómo confirmo que estoy en la fase D? Viendo que el mercado tiene intencionalidad en esa dirección. ¿Cómo se confirma realmente esa intencionalidad? Esto lo vimos en el Que directo llegue de a Bitcoin, máximos. Javier, Que que llegue a está por ahí. máximos. Y eso que yo como lo expliqué en aquel momento. Un vela con intencionalidad fuerte. Bueno, yo lo que dije fue con la continuidad del movimiento. Que Continuidad del movimiento. el inicio del desequilibrio tenga continuidad. Eso, a nivel agregado, esa continuidad del movimiento se va a evidenciar visualmente con ese movimiento, generalmente que va a romper la estructura. ¿Vale? Y esa es la segunda que tengo por aquí, con la continuidad del movimiento y con la rotura del rango. ¿Cómo confirma la fase C? Con el reingreso y con vela de intencionalidad. ¿Cómo confirma la fase D? Con la continuación de esa intencionalidad. Idealmente, que me rompa la estructura. Bueno, que el movimiento tenga continuidad. Ya tenemos el mapa de ruta que es alcista, que se crea un pivote. No, Una no, estructura estamos solo. ¿Cómo confirmamos que estamos en fase E? una vez Que que hemos pasado el rango. Antes de volver aquí, fijaos que esto es un ciclo. Antes de volver aquí, ¿cómo confirmamos que estamos en fase E? Que No no regresa, regresa al rango. no regresa. Ha roto el rango superior. Que se Continuidad, ¿no? mantenga el desequilibrio a favor del último rango. Que se mantenga el desequilibrio a favor del último rango. Mientras esto siga siendo el comportamiento imperante del mercado, es imposible que llegamos a esta fase. Y el ciclo es imposible que se complete. Y es siempre lo mismo. ¿Vale? Jason, que he visto que tenía la mano levantada. Iba a decir que se confirma viendo el mercado en tendencia. Eso es, con el desequilibrio. Bueno, esto es fases y eventos. Zonas operativas. Sobre las zonas operativas. Esto lo vimos en el último y quiero respuestas unánimes. ¿Cómo Zonas se confirma la zona operativa? Que esté fuera del rango. Las Con que el están gatillo. justo fuera del ¿Quién ha rango. dicho eso? Yo. Yo, Eric, gatillo. Con el gatillo se confirma. No. No hablamos de dónde están las zonas operativas, sino cómo se confirma la zona operativa. Raúl, La zona, Pues con la sacudida. Reacción del precio. con el para mí, gatillo, con gatillo. Gatillo. con el gatillo, Gatillo. por la aparición de gatillo de entrada, que es lo que comentaba en el último directo, en la última sesión. Y esta es otra pregunta. ¿Cuántas zonas operativas puede haber? Todas las que el precio quiera. Efectivamente, ya está. Esa es la respuesta que quiero escuchar. No hay más. Soy Julio, pues si me quieres poner en positivo y eso. Bueno. Julio, es que pensaba que cuando ha intervenido Raúl pensaba que eras tú y te iba a echar la bronca. Por eso he preguntado quién eras. Me he confundido. Claro. Pero sí, hombre, te voy a poner un mini punto. ¿Cuántas zonas operativas puede haber? Vamos, es preocupación cero todas las que deje el mercado. Me da absolutamente igual. ¿Cómo confirmo la zona operativa? Con la aparición del gatillo de entrada. Y si no me aparece el gatillo de entrada, pues entonces no hay zonas operativas que valgan. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no entro en esa dirección. Pues que entraré en otra. O no entro, pero lo que no voy a hacer es inventarme un gatillo de entrada porque yo quiero entrar ahí, por cojones. Con respecto a los gatillos de entrada. Con respecto a los gatillos de entrada. ¿Cómo se confirma el gatillo de entrada? Bueno, con una gran vela de intencionalidad. Una Una sola. zona operativa. Eso es el gatillo de entrada, pero en lo que yo trato de divulgar, ¿yo cómo confirmo que el gatillo de entrada puede ser más válido? Creo que era cuando la siguiente vela abre por encima de la anterior. Va por ahí, Jason. Continuidad. La continuidad, coño, efectivamente. En última instancia, con la intencionalidad, con la continuidad. ¿Por qué utilizo una orden stop? ¿Por qué utilizamos o por qué yo sugiero utilizar órdenes stop para entrar al mercado? Por si se devuelve el precio. ¿Y eso qué quiere decir? Porque quiero confirmar el gatillo de entrada. Cada acción del mercado debe ser confirmada o rechazada por la subsiguiente acción del precio. Yo quiero confirmar el gatillo de entrada. ¿Y cómo cojones confirmo el gatillo de entrada? Con la continuidad. Con la continuidad. ¿Y cómo me aprovecho de eso? Con una orden buy stop. ¿Por qué, Rubén, no utilizas órdenes límites y te permiten entrar a un mejor precio? Porque eso no me confirma el gatillo de entrada. Porque eso lo único que hace es ponerme en una perspectiva de pensar, creer, suponer que el mercado se va a girar en un determinado punto, cuando yo no sé absolutamente nada. ¿Cuáles son las premisas importantes, más importantes? El marco general de trabajo de nuestra aproximación a esto, a nivel teórico, ¿cuáles? Hay dos fundamentales. ¿Qué quiero hacer? ¿Comprar o vender? No. Esto va por arriba. O que Venga, el mercado dejo que- pueda hacer, que el mercado hace lo que quiera.
Vale, venga, ¿y eso cómo podemos? Y que no sabemos que si la vela será roja o será verde, que no sabemos lo que el mercado puede ser. Muy bien, Que el mercado es un ente de gran información que muy vive bien. entrando y que... Eso es otra cosa, amigo, eso es otra cosa. Ok. Estamos hablando, los dos grandes puntos que van a regir nuestro enfoque es, por un lado, que no tenemos ni absoluta idea de qué es lo que va a pasar a continuación. No tenemos ni absoluta idea de qué es lo que va a pasar a continuación. Y Y por cualquier otro cosa lado, puede pasar, flexibilidad. ¿qué? ¿Cómo Que podemos cualquier cosa definir? puede pasar, hay que Eso tener está aquí. flexibilidad. Ah, perdón, que no lo he leído. Otra cosa más, porque la flexibilidad es el punto tercero y es dijéramos, el resumen de, en base a la incertidumbre que rodea el mercado y en base a otra cosa, esos dos conceptos son tan potentes que nos hacen trabajar con flexibilidad, ¿vale? ¿Y cuál es ese otro concepto que lo ha dicho el compañero antes? ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre ante el mercado con el tema de Más la información? escenarios planeados. Trabajar con todos los escenarios. Adaptabilidad. Adaptabilidad. Los mercados son un ente vivo que se adaptan continuamente a la nueva información que entra y a las acciones de sus propios participantes, los cuales se retroalimentan en un bucle infinito. Existen momentos de eficiencia y momentos de ineficiencia, ¿vale? Esas son las dos premisas básicas que van a sesgar nuestra manera de entender Flexibilidad. el mercado, ¿vale? ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a tratar todo esto desde un punto de vista de flexibilidad. Y esta es la maldita clave que tenemos que tener siempre metida en la cabeza. Esta es la clave para mí de absolutamente todo, la flexibilidad. Y aquí ya hablábamos en la gestión de escenarios, con niveles operativos y con gestión de la posición. Vamos a terminar esto y continuamos con lo que estábamos haciendo. ¿En qué creéis que tenemos que tener flexibilidad a la hora de trabajar con la gestión de escenarios? En valorar todos los posibles escenarios, ¿no? Vale, efectivamente. Porque uno no sabe lo que va a ser el precio del mercado, o sea, si subir o bajar, por eso hay que tener varios Como no escenarios. sabemos lo que puede hacer el precio, ¿y esto de dónde parte? Esto parte de aquí, de que cualquier cosa puede pasar. Si cualquier cosa puede pasar, entonces yo en la gestión de escenarios, ¿cómo debo actuar? Debemos tener presente todos los escenarios posibles. ¿Para qué? Para poder adaptarnos rápidamente a los cambios que surgen. ¿Para qué es útil? ¿Por qué tenemos que tener flexibilidad con respecto a los niveles operativos? Lo hemos comentado ahora. Que como no sabemos lo que puede hacer el precio, volvemos a remitirnos aquí, cualquier cosa puede pasar, debemos proponer todos los niveles operativos que nos encontremos. Y será el mercado el que decida sobre cuál trabajar. ¿Y esto cómo lo confirmamos? ¿Cómo sabemos sobre cuál trabajaremos? Siempre con el gatillo. Cuando aparezca el gatillo de entrada. El gatillo de entrada va a ser el que nos va a confirmar que, ojo, que ese es el nivel operativo. Inicialmente, yo parece muchas veces que hablo como si todas las operaciones que hiciera son ganadoras, porque lo tengo todo súper controlado y eso no es así, ¿vale? Inicialmente. Tengo muchos niveles operativos, me aparece el gatillo de entrada, vale, pues ese es el que tengo que trabajar. ¿Eso quiere decir que la operación va a ser ganadora? No. Y nos remitimos siempre aquí. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y esto es otra derivada con respecto a, vale, gestión de la posición. Como cualquier cosa puede pasar, por mucho que tú lances tu hipótesis, ¿cómo gestionamos? Esta es otra cosa, que es el siguiente punto. Aquí esto puede ser muy amplio. La frase que tengo es la siguiente. Como no sabemos cuándo saldrán los operadores que están apoyando el movimiento, es lo mismo que decir cualquier cosa puede pasar, aunque este se especifica más en la adaptabilidad. Los mercados son un ente vivo. Los que han entrado en ese sprint, yo no sé cuándo van a salir. No sé si van a apoyar continuamente el movimiento hasta que se vaya a la luna. O si a la primera de cambio, en cuanto vean un poco de resistencia, cogen su beneficio y se van. Yo no sé si hemos conseguido entrar en un sprint, si llegamos a máximo de la estructura. Yo no sé si hay operadores del más largo plazo que están esperando ese movimiento alcista para entrar a vender. Yo no sé lo que puede pasar. Y esto me lo explica muy bien la adaptabilidad. Los mercados son un ente vivo que se adaptan continuamente a la nueva información que entra y a las acciones de sus propios participantes. Si yo soy un gran jugador y estoy viendo que entra mucho volumen y que puede poner en riesgo mi posición, a lo mejor cierro la posición. Y si soy un gran jugador, tengo cierta influencia sobre lo que puede pasar en el precio, a lo mejor mis acciones las ven otros y esos otros hacen exactamente lo mismo que yo, lo cual puede generar una bola. Esa es la retroalimentación que continuamente afecta a los participantes. Sí, Rubén, en base a lo que estás comentando, pero a términos de probabilidad, si se produce un sprint, lo normal, que no sabemos lo que va a pasar, pero lo normal es que los que están ahí detrás de ese movimiento van a querer llegar al máximo porque van a tener ahí la liquidez que necesitan para ejecutar sus órdenes. O sea, Para empezar, probabilidad es lo que podemos esperar que el precio haga, aunque luego puede hacer cualquier claro,
ese es el mapa de ruta que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque es lo más probable. Porque han entrado en una zona de descuento y entendemos que, van a deshacer su posición en una zona donde realmente pues, tengan un beneficio de la diferencia. Ahora bien, no sabemos si van a alcanzar esa zona que inicialmente hemos propuesto, cómo puede ser el máximo de la estructura. Muchas veces, si tú bien lo sabes, como cuando te salta un stop tras alcanzar el BIPOC, es que han alcanzado el BIPOC, es una zona de equilibrio, el mercado no está preparado para desequilibrar toda la estructura y cierran ahí. Entra venta en el BIPOC, esta gente que ha entrado en compra en el sprint cierra en el BIPOC y el mercado se hunde. Porque con muy poquito poder de venta envían el mercado a mínimos. Esto al final viene de aquí, de adaptabilidad. Yo no sé lo que va a hacer el mercado. ¿Por qué hacemos gestión siempre en las primeras zonas operativas que nos encontramos? Porque no sabemos cuándo entrarán y saldrán los operadores que entendemos que hay apoyando el movimiento. Como yo no sé lo que van a hacer, yo me voy siempre a hacer una gestión lo más defensiva posible. Y es que, zona operativa, cierro. Gestiono o cierro. Porque no sé lo que va a hacer. Yo no soy el más listo del mercado. Yo solo veo que el mercado está alcanzando una zona donde puede reaccionar y ante esa incertidumbre yo me protejo. Siempre una previsión conservadora y defensiva. Volvemos a donde estábamos. Sobre gestión de escenarios. Mi segunda gran frase, de igual de importante es lo que hace el precio como aquello que no consigue hacer. Y esta maldita frase te va a servir para eso. Sobre todo para la gestión de escenarios. Porque si tú estás esperando que el mapa de ruta sea 1, pero el mercado no confirma eso, pues ya tienes el sentido puesto. Ya deberías estar pendiente de que a lo mejor sucede lo contrario. Esto podemos aterrizarlo con qué ha conseguido hacer un lado del mercado con respecto al otro. O sea, esta frase es igual que esto. Igual de importante es lo que hace el mercado como aquello que no consigue hacer. Es lo mismo que decir, como preguntarte, vale, ¿qué ha conseguido hacer los compradores y qué no han conseguido hacer? Es exactamente lo mismo. Y esto para la gestión de escenarios es vital. Lo que nos ayuda, en última instancia, a determinar la fortaleza o debilidad de fondo. Y esto, insisto, nos puede ayudar a, si estamos sesgados hacia un lado, cambiar el sesgo, cambiarnos de chaqueta, si es necesario, cerrar posición, si no desarrolla tal y como esperamos. Analizar ese último sentimiento del mercado. Imagínate que el mercado está cayendo, te desarrolla, y esto lo hemos visto, incluso lo hemos operado y tenéis un vídeo en mi canal de YouTube hablando sobre esto, de una operación muy buena, y esto se da todos los días, y si no todos los días, día sí, día no. Mercado cayendo, fuerte reacción alcista, inicialmente se le inclimas a RST y el mercado sigue empujando arriba. Y el mercado sigue empujando arriba. Ponte una maldita alarma ahí, porque si te sacude y te deja entrada, esto es operable. Igual de importante es lo que hace el precio como aquello que consigue hacer. ¿Qué es lo que está haciendo el precio? Empujar Fallo arriba. estructural. Intencionalidad. ¿Qué es lo que no consigue hacer el precio? Caer. Alcanzar los mínimos. Y ambas acciones, fortaleza de fondo. Sí, es que el tema es que, o sea, que el día, perdón, Rubén, nos dejó, claro, es que dejó una vela así, martillo invertido, con un volumen muy grande, y eso fue lo que pensé, vale, aquí esto es para Aquí ir arriba. corto. Sí, dejó luego una subbar, pero ¿Y bueno, qué hemos el día dicho? sé que había mucha volatilidad. Pero... ¿Y qué hemos dicho que, aún así, qué hemos dicho que puede pasar? ¿Qué es más importante, el precio o el volumen? El precio, claro. El precio, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, a nivel integral, ¿no? Es más importante el contexto, es más importante la selva, el bosque, que un árbol. ¿Eso qué quiere decir? Tú puedes tener aquí una pin bar invertida, o un murciélago invertido, o un monopatín invertido, me da exactamente igual. Pero la clave, ¿cuál es? ¿Cuál es la clave? Coño, que no consigo caer. Exactamente igual esto. Evidentemente tengo que confirmar que esto no ha tenido el impulso bajista que debería tener. Si esta vela invertida, martillo invertido o niño abandonado invertido sucede y el mercado no tira para abajo, fortaleza de fondo. ¿Por qué? Porque el mercado sí ha tenido la capacidad de empujar para arriba, pero no ha tenido la capacidad de tirar el precio abajo. Se supone que tras esto, que es un evento de mucha debilidad, si nos vamos a los principios básicos armónicos analizando el esfuerzo-resultado, análisis VSA de toda la vida, esfuerzo-resultado, precio-volumen, entendemos que eso debería tener continuación bajista. Y si no la tiene, amigo mío, será porque hay más interés en subir que en bajar. ¿Qué han conseguido hacer los compradores y qué no han conseguido hacer los vendedores? Esto es clave a la hora de determinar el sentimiento del mercado, si hay fortaleza o si hay debilidad. Quedaros con este patrón, si hace falta, os lo dibujáis.
caída prominente, buena reacción alcista y el mercado sigue empujando otras potenciales ST que determina la fase A. Y el mercado nunca más visita mínimos. Porque hay mucha fortaleza de fondo, porque hay mucha intención por girar. Alarma. Sí, pues muy bien estado comentar esto porque, claro, yo lo veo así y veo que el mercado está bajando y ya pienso, el contexto es bajista, pero claro, no había Y es tenido en bajista. cuenta Y lo es bajista. del fallo estructural. Sí, sí. Es bajista. A ver si puedo... Vale, ahí nos quedamos. Y sobre esto hemos hablado, recuerdo, en alguna otra ocasión. Potencial Seliclimas, potencial AR, potencial ST, ¿eh? ST. Vale, es bajista. Si el mercado te hace esto, ¿tú qué tienes que estar haciendo ahí? Pues sí, Buscar ventas. Buscar ventas. Contexto bajista, creación de pivote. Esto puede ser un patrón de giro rápido perfectamente para continuaciones. ¿Es bajista? Sí. No, pero el mercado en aquel momento hizo esto. O sea, estuvo aquí todo el tiempo. Joder, qué mal lo he dibujado. Claro, si una vez que te hace eso, ya sea con un bebé invertido o con lo que sea, si el mercado no cae, hostia, el bebé invertido no sirvió para nada. Vamos a quedarnos con, de forma integral, el análisis de la estructura. Porque el análisis de la estructura es mucho más importante que un pequeño bebé invertido o un árbol que hay aquí. ¿Vale? Quedaros con esto. Empuje. ¿Qué más? Porque esto es muy importante. Esto es muy importante, lo que estamos hablando ahora. Siguiendo con el tema de gestión de escenarios, os habréis fijado que en el muy corto plazo, cuando yo hago operaciones en gráficos de, pues, de 15 segundos o de un minuto, hoy ha sido el caso, por ejemplo, he tenido varios 4 o 5 break-even o 3 o 4 break-even y un par de TPs y tal. ¿Qué es lo que a mí me sesga sobre todas las cosas? Un sprint o escenarios, un porque es lo que me lleva a mí a cambiar y a ser flexible. ¿Qué es lo que a mí me sesga sobre todas las cosas? Sacudidas, ¿no? Vale. La última sacudida. Y también esto. Puede ser lo mismo. Podemos entender que es lo mismo. Porque en esencia una sacudida, ¿qué es? Es una muestra de intencionalidad. Si le queremos dar la vuelta, yo me puedo montar esa película de que en realidad una sacudida es una muestra de intencionalidad. No hacia un lado, sino hacia el otro. ¿Sí o no? Joder, si yo tengo un rango y tengo esto, esta sacudida, está claro que es una no intencionalidad a la baja y es una sí intencionalidad a la alta. Al alza, perdón. ¿Vale? Entonces, podemos entender que es exactamente lo mismo. Por eso, con respecto a gestión de escenarios, donde encuentre la última intencionalidad, puede sesgarme operativamente en esa dirección. ¿Vale? La última intencionalidad. Más cosas que podemos sacar con respecto a gestión del escenario. Pues está. Pregúntate siempre qué tendría que hacer el precio para que yo quiera comprar o vender con respecto a gestión de escenarios. Y esto va también muy hilado con la última intencionalidad. ¿Qué tendría que hacer el precio para que yo quiera comprar o vender? Situación de ruptura. Imagínate que estás en esa situación. Esto viene cayendo. Podríamos tener el selling climax, el AR, el ST, una pequeña sacudida ahí. Vale, me da igual. ¿Qué es lo objetivo? La parada del movimiento. Estás aquí. ¿Y qué es lo objetivo? ¿Qué podríamos tener? ¿Cuál podría ser el contexto? En este punto, aquí. Alcista, que ha conseguido pasar este pivote de referencia. Vale, También podría ser una sacudida ese pivote. Claro, efectivamente. Eso Sí, quiero que le des a la cabeza. Son los escenarios, son varios. Estoy diciendo, efectivamente. Estoy diciendo, ahí en ese punto. Pues podríamos tener, tal y como dice Héctor, una rotura de estructura, porque tenemos un patrón de giro. ¿Se ha visto esto? ¿Lo hemos visto o no? Llegada, Millón de veces. falla y para arriba. Mil Llegada, veces. falla y para arriba. Quiero que lo hayáis visto ahora. Para que entendáis que si sucede esto y te rompe el máximo, pues a lo mejor el contexto es alcista. ¡Ojo! Que estamos aquí. Que el contexto puede ser alcista. Porque si ahora esto te revierte fuerte, pues me voy ¿qué tenemos? Tenemos contexto bajista, creación de pivote y en realidad este movimiento era búsqueda de liquidez para caer. ¿Vale? Ahora esto lo voy a hilar con lo que presentaba antes de que yo me sesgo con la última vela de intencionalidad o con la última intencionalidad. Imaginad que estamos aquí y veo que el mercado no cae. Veo que el mercado no cae como yo quiero que caiga para vender, ¿vale? Para ver esto como una sacudida y vender. El mercado no cae y me genera esto. Y me da una vela de intencionalidad ahí. ¿Qué hacemos? Pues me voy largo. Compramos. Sí. Bueno, pues yo por lo menos sí. ¿Vale? Porque sí. si estoy viendo a nivel fractal general que esto puede ser, ¿vale? Siempre términos condicionales. Que esto puede ser un patrón de giro, que es un patrón de giro, ¿vale? Con los dos momentum mínimos que le exigimos a ese patrón de giro, que me ha roto
ese último máximo, que vale, que inicialmente puedo estar sesgado a buscar una sacudida sobre eso, pero que el mercado en el momento presente me está diciendo que no. ¿Cómo me está diciendo que no? ¿Cómo podemos confirmar que me está diciendo que no? No Porque cayó. rechaza- Cuando no No caiga. cayó. No entró al rango. O no, digamos que generó valor fuera. Vale, que no reingrese. Que no reingrese Exacto. ahí. ¿Y qué más? La lateralidad, ¿Cómo? que haga lateralidad al precio. Que se queda lateralizando. Claro. Vale, vale. Yo lo definiría de forma más precisa diciendo o evaluando la anatomía de este movimiento. Y esto lo he dicho 1000 millones de veces también. Evaluando la anatomía. Si esto tiene características correctivas, es un input que me suma importancia para poder tratar esto en vez de como una sacudida, como un movimiento correctivo. Si no veo intencionalidad en este movimiento bajista, ya le estoy sumando un input a favor de la potencial operación en largo. Si le veo intencionalidad, si veo que está cayendo con fuerza, ya le sumo un input a favor de la sacudida. ¿No entendemos eso? Sí. Entonces, en ese punto se junta que estoy viendo características correctivas en este movimiento bajista, velas entrelazadas, descenso en el volumen, como dice Alfredo, empieza a ranquear, características correctivas, 1, y 2, no me pierde el nivel. Coño, pues ya está. Esto es una estructura de giro acelerada. No necesitas pase de la proporcionalidad en los test hacia arriba, que te sacuda el sprint por abajo. Te lo está dando el mercado mucho más antes. Con mayor celeridad. Cógelo. Te lo está ofreciendo, cógelo. Porque es exactamente lo que operamos siempre. Sin tanta parafernalia de fase, la proporcionalidad, la sacudida, el test, no sé qué. Te lo da mucho más rápido. Te está diciendo, ¿me querrás operar o no? Pero aquí hay urgencia por girar el precio. He llegado, he hecho un giro rápido y estoy en disposición de salir escopeteado. Asume la posibilidad de que a lo mejor se va largo. Entonces, si tras esto, toda esta lectura que tienes que hacer en tiempo real te deja una vela de intencionalidad, una buena vela alcista, intentar dibujarla, aquí, pues hombre, yo compro. Yo aquí compro. Mi buy stop, si estoy muy cerca, yo qué sé, ahí me protegería. Me protegería porque muchas veces hemos visto que el mercado, tras desarrollar este comportamiento, sacude y se va. ¿Vale? Pero como mínimo, mi buy stop, mi stop loss, si puedo, al otro lado de la vela y a rezar. Joder, ¿pero por qué rezar? Por esto. Rezamos por esto. Joder, pues vaya metodología si tiene que estar rezando ya, macho. Es que el curso de futurólogo todavía no lo hemos hecho. Entonces, yo sé lo que sé. ¿Sabes? Que es analizar el mercado hasta el momento presente. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, bueno, no la gran mayoría, pero muchas veces me equivoco. Entonces, como cualquier cosa puede pasar, cuando me da la oportunidad, yo la tomo, pero rezo. Y va a esto, con la última intencionalidad. Aquí tenemos la última intencionalidad. Y tenemos todos los ingredientes mínimos que debemos exigirle a este comportamiento para tomar la oportunidad. Como digo, insisto, es comportamiento correctivo, ha roto la estructura, está lateralizando, volumen bajo, bla, 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 y la vela de intencionalidad que me da el gatillo de entrada. Y si me hace esto, ¿qué? Cancelo la orden. Pues. No, Sacudida. bueno, Por ahí si no has entro. podido entrar, Bueno. mejor. Pero si has entrado, estás muerto. Vendo. Dime, Alfredo. Ah, que vende. Yo también vendo. Yo también vendo. Porque la película que yo me esté montando de características correctivas y no sé qué es una película como un camión de grande. Pero si en última instancia el mercado me está diciendo que sí, que tus películas y tus niveles están muy bien, pero aquí hay intencionalidad. Y aquí sí que esto me da exactamente igual. Yo sé que aquí ha pasado lo que sea y que en este preciso momento se ha generado un desequilibrio muy evidente hacia abajo. Vale, ¿qué tenemos objetivamente ahí? En ese punto, ¿ahora qué tenemos? Una sacudida. La sacudida. Ahora este sí, pivote. ¿no? Ahora Claro. sí. Claro, pues ya está. Sacudida con contexto bajista. Fíjate, y que yo estaba sesgado al alza, pero ¿por qué digo que la última intencionalidad para mí, sobre todo en estas temporalidades tan rápidas, hay que tenerlo en cuenta? Por esto mismo. Y aquí no vengo de una sacudida, sino la última intencionalidad. La última intencionalidad, dependiendo de si te acompaña el contexto, te puede cambiar el sesgo operativo. Flexibilidad. Y de estas yo tengo todos los días un montón. De estas de tener break-evens por esto, porque te cambia el sentimiento, porque está en una zona que, dependiendo de dónde esté el último desequilibrio, puede ser hacia arriba o hacia abajo, todos los días. Porque te entra y te sale de la zona operativa todos los días. De eso que está por encima de la zona de potencial acumulación, pero cae y te deja la sensación de que es un upthrust, pero luego sale y te deja la sensación de que es una sacudida
y te está mareando constantemente todos los días. Y de estas, hoy es que me ha hecho gracia porque he tenido 3 o 4 break-evens con esta dinámica de intencionalidad. Compro, protejo, break-even y cae, y vendo, y protejo, y break-even, hasta que he sacado la buena, 3 o 4 break-evens. Esa última intencionalidad, dependiendo de estructuralmente dónde nos encontremos, va a determinar cuál es el sentido de la operativa. Va a determinar el sentido de la operativa. ¿Qué más? Otros tips interesantes sobre gestión de la posición o gestión de escenarios es qué batallas tienen que ganar los compradores como para que yo quiera comprar. Otro tip interesante es en qué punto se invalida mi escenario. Y al hilo de lo que comentaba antes con que ha intervenido Fernando, es ¿y qué hago si el mercado no desarrolla lo que yo quiero? Pues salir pitando. Si tú estás en un contexto en el que el mapa de ruta te dice que se tiene que iniciar el desequilibrio más temprano que tarde, si ese desequilibrio no se inicia, sal por patas. Porque tú estás intentando operar a favor del desequilibrio. Y si no se inicia, a lo mejor es que el desequilibrio no está preparado gráficamente. Potencial acumulación. Si estamos en situación de potencial sprint y el mercado está guarreando, ya sea que hayas entrado en el potencial sprint como en los potenciales test, si el mercado sigue guarreando, sal, que tenemos aquí. Igual de importante es lo que hace el precio como aquello que no consigue hacer. ¿Qué es lo que no consigue hacer? Desarrollar el desequilibrio. ¿Por qué no desarrolla el desequilibrio? Porque está bajista. Porque hay debilidad. Rubén, dice, ¿cuándo se aguanta el full stop? Cuando te pilla por sorpresa. Cuando ya es muy rápido que ya no te da ni tiempo Claro. de gestionar nada. O cuando te has querido dar cuenta, pues a mí me pasa porque en 15 segundos muchas veces no te das cuenta. Cuando te has querido dar cuenta dices, mira, que salga ya o que me salte el stop loss son $50 que no me llevan a ningún sitio. Me aguanto. Pero hombre, si hacer una gestión activa te supone menos $100 y el stop loss te supone menos 450, pues yo hago la gestión. Vale. A veces el mercado te dejará esa opción, esa última salida, y otras veces no. Una salida digna, que leí en algún libro que lo comentaba, el mercado siempre te deja una salida digna, pero esa es la idea. Y otras veces te vas antes de tiempo y el precio se da la vuelta y se va al profit, ¿o no? Y eso me pasó, pues debió ser hace unos días, la semana pasada. Claro, pero gestión activa, no me gusta, gestión activa. Y automáticamente, ¡pam! Digo, joder, macho, parece que estaban esperando a que cerrara yo la posición. Además que fue así. Y dije, pues nada, pues ¿qué haces? O entras y automáticamente ¡pum! Y se desploma. Y dices, joder. Vale, ¿qué ha pasado ahí? Pues que han utilizado ese movimiento que visualmente aparece como un gatillo de entrada, lo han utilizado para empapelar, para vender, para posicionarse a la contra. Claro, en realidad era una sacudida. Pero eso tú no lo puedes saber. Por eso lo de cada acción de mercado debe confirmarse o rechazarse con la subsiguiente acción del precio. Yo veo intencionalidad hacia un lado. Por eso te pregunto, ¿cómo se confirma la intencionalidad? Con continuidad. Ojo, que esto no es matemáticas. Muchas veces tendrás esa continuidad, la suficiente como para activarte la orden y luego te sacará. Vale, pues macho, pues lo siento. Yo creo que en esencia hemos repasado ya lo más importante. Tengo una última por aquí sobre los mapas de ruta. Las fases y eventos nos llevan al apartado del mapa de ruta, del contexto. ¿Cuál es el contexto si estamos observando la fase A? Es decir, ¿qué esperar tras la fase A? La fase B. ¿Contexto de rango? Vale, ¿y eso a nivel de precio qué significa? Que lateralizan dentro del rango. Exacto, que lateraliza. Operativamente, fase B, ¿qué esperar? Sacudida. Que sacuda Operativa extremos. de extremo. Operativa de rango, que sacuda extremos. ¿Vale? Exactamente lo mismo. ¿Estamos en potencial fase C? No, porque hasta que no se produzca el sprint no empieza la fase C. Imagínate que estamos en potencial fase C. ¿Cuál es el movimiento que debemos exigir? Intencionalidad. ¿Cuál es el movimiento que debemos exigir al precio? El shakeout por abajo, en el caso de que sea... Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. La confirmación con el test, o que si no, que el precio siga subiendo fuera del rango por la parte superior. Como mínimo, que alcance el extremo opuesto. Estamos en rango. Potencial sprint. ¿Cuál es el objetivo mínimo del sprint? Para tratar esto como un sprint. El CRE. El alcance máximos. El CRIC. ¿Vale? Idealmente que lo rompa, etcétera. Mapa de ruta. ¿Cómo confirmamos la rotura? Fase D. Que no reingrese. Vale, ¿qué más? Que no haya momentum. Sí, que no haya momentum. Que sea Características correctivas. Anatomía, correctivo de ese movimiento. Pero realmente en fase D sí que podría reingresar, ¿no? Si hace un pequeño test.
Y Puedes vuelve a subir. regresar. Vale, te lo compro, bien, bien propuesto. Sí, sí. Es decir, puedes regresar un poquito, Sí, sí. no un muchito. O Correcto. sea, ahora aquí ya entramos en, está bien que lo saques, en gestión de escenarios. Sí, En creo que esto. comentaste que si no, por ejemplo, que si no baja del tercio superior, entonces, bueno, podemos considerar que está haciendo un test, pero si, por ejemplo, baja al medio, ya empezamos a plantear que no. Puede bajar al medio, porque a lo mejor en el medio, justo en el medio, ¿qué podemos tener ahí? BIPOC. El BIPOC. O sea, puede bajar aquí y aquí generarte un esquema de giro y salir. Aquí entramos en la gestión de escenarios. ¿Qué tendría que hacer el precio para que yo quiera comprar o vender? Acordaros de esto siguiente, porque es primordial. Al igual que tantas cosas como he dicho. Tenemos los comportamientos ideales en un extremo y los peores comportamientos en otro. ¿Cuál es el comportamiento ideal en este evento en fase D de confirmación de rotura? El comportamiento ideal es movimiento de ruptura con volumen. Miento, antes de eso. ¿Cuál es el comportamiento ideal antes de eso? Me voy un poquito más abajo. Que después de romper no para de subir. No. Que tenga volumen después del sprint. Quiero que evaluemos y que hagamos el trabajo de estamos en movimiento de potencial ruptura alcista. ¿Cuál es el comportamiento ideal de esa acción a nivel Que no integral? reingresa de rango. Sí. No, antes. En este momento, ¿tú qué tienes que estar viendo? En el momento de ruptura, tú con tus ojitos, espero no hacerte bizco, tienes que estar viendo lo que sucede atrás. ¿Qué es lo que sucede atrás o debería suceder atrás que me daría súper confianza? El sprint. Si estamos en el momento de evaluar el mejor comportamiento de la mejor ruptura posible del mundo mundial, ¿qué es lo primero que queremos ver? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace? ¿De Búsqueda dónde de cojones liquidez. nace? ¿De dónde cojones nace esto? Si nace de una sacudida, mejor que mejor, porque me ha barrido todo esto. Entendemos que hay gasolina en ese movimiento. Entendemos que hay muchos operadores que han partido de ahí. ¿Vale? ¿De dónde cojones nace eso? 1, la sacudida. 2, El ingreso. antes. La rotura Vale, ¿y qué? Y venga, vamos a detallar más. la intencionalidad. Que tome poco tiempo en hacer el movimiento. ¿Cuál? El de reingresar. El de reingresar. Este. No, todo lo contrario, que suba con fuerza, que reingrese con fuerza. Que regrese O con sea, fuerza, cuando ¿no? haces el sprint y rompe, que Vale, venga. Que el sprint sea el mejor posible. ¿Vale? Venga, ¿cuál es el mejor sprint posible? pues que una vez que rompe, sube con fuerza y ya no baja. Que Con sea violencia. violento. Que sea violento. Sea violento. Momentum. Venga. Violento. Eso quiere decir que sea amplio, que sea amplio. Con volumen. El volumen me da igual. Que sea amplio, es decir, que recorra distancia. ¿Y qué más? Y que tenga intencionalidad, En que deje una precio buena y vela en gatilla. tiempo. En Exacto. precio y en tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que sea amplio y qué más. Empieza por R. Rapidez. Rápido, efectivamente. El sprint ideal tiene que ser un movimiento de ida y vuelta que recorre distancia y que retorna rápidamente. Una pregunta, Rubén. Amplio en referente a... ¿Hay algún referente A que previo? no te puedo matemáticamente decir que alcance la mitad del rango, no lo sé. Vale. Pero no es lo mismo, es evidente que no es lo mismo un sprint así que un sprint así. ¿A que no es lo mismo? Pues es lo que buscamos. 1. Comportamiento de sprint ideal. Amplio y rápido. El volumen me da igual. Me lo fumo de la ecuación. 2. ¿Qué pasa después del sprint? Intencionalidad. Vale, ¿qué más? Debería llegar a máximos. En este caso. La anatomía de esto. La anatomía de esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vale, venga. Y ahora, ¿cómo tiene que ser eso? ¿Cuál es el comportamiento ideal de esto? Bueno, que deja También. un test del sprint. ¿Qué es mejor? ¿Que deje el test del sprint o que no lo deje? Que no lo deje. Hombre, en Vale, ese caso, bien. si recorre tanta distancia, es mejor que lo deje. Que no lo deje. No, que no lo deje. ¿Qué implicaciones tiene que no lo deje? Que hay urgencia. Mucha fuerza. Que hay urgencia. Bien. Fuerza. Que hay mucho momentum en esa dirección, efectivamente. Efectivamente. Estamos hablando de los mejores comportamientos. ¿Vale? De los mejores comportamientos. Sprint amplio, rápido y sin test. Volumen, me lo fumo. Movimiento de ruptura.
o movimiento de intencionalidad. ¿Cuál es el comportamiento ideal? También con velas amplias. Vale, pues ya está, macho, no es tan difícil. Con SOSBA. Bien. Cuantas menos, mejor. Si me lo hace de una vela, mejor. A ver, no, porque a lo mejor puede ser una vela con sentido contrario. Ahí me he columpiado yo. Pero que me lo haga con velas de intencionalidad, que no haga retrocesos. Que es mejor que me haga el sprint y que sin dejarme el test me pare en mitad del rango y luego suba, Oh, o que me haga el sprint y suba directamente. Que ¿Vale? suba ¿Y qué es directamente. mejor? ¿Que me haga el sprint, sí. que alcance máximos y que retorne? ¿O que me haga el sprint y rompa la estructura? Que rompa. Estamos hablando, Que rompa. estamos hablando del comportamiento ideal. El sprint y el movimiento de ruptura. Y yo he dicho, estamos aquí. ¿Cuál es el comportamiento ideal en ese punto? Haber visto un movimiento de intencionalidad, la hostia de potente, y previamente y antes de eso, haber visto un movimiento de sprint, la hostia de potente. Cuantas más huellas de ese estilo tengamos, mayor fortaleza tendrá todavía el escenario. Venga, paso 3. Comportamiento ideal de, o en esta situación, para valorar el test exitoso. De ser posible que genere valor y que no alcance la estructura superior del rango. Vale, fíjate que no había caído en eso, pero te lo compro. Y ayer está diciendo que tras el momento de ruptura, que no alcance Continúe. el crick, sino que te deje un esquema rápido y se vaya. Sí, Efectivamente, Perfecto. no había, fíjate que yo no había caído en eso, no te voy a contar la milonga, no había caído en eso. Estaba pensando en otra cosa antes que eso. Pero efectivamente, este escenario, este comportamiento, implícitamente lleva más fortaleza que el que yo te iba a proponer ahora. El que yo te iba a proponer es movimiento de ruptura, que te deja aquí al crick, con características correctivas y que no reingrese. ¿Sí o no? Ahí ya tenemos buena sacudida, buena muestra de fortaleza y un comportamiento idealmente con todas las características correctivas. ¿Vale? Tenemos punto 3, el comportamiento de test. Vuelvo y repito, 3, comportamiento de test, características correctivas. ¿Cuáles son esas características? Rangos estrechos, volumen en disminución, idealmente, ¿vale? No os compliquéis. Rangos estrechos. Joder, pero rangos estrechos, ¿qué es un rango estrecho? eso es relativo. En dependencia Vale. de lo que hayas visto antes. ¿Relativo a qué? Efectivamente, en base a lo que he visto previamente. En primer lugar, el último comportamiento y en segundo lugar, lo visto sobre el rango. Pero eso va Y a en hacer base, muy bien. y en base a la vela de intencionalidad que quieras entrar también. Que También, lo puedes efectivamente, evaluar en ese momento. efectivamente, la vela final de intencionalidad te va a servir como medida de evaluación, efectivamente, de la anatomía de ese movimiento. Muy bien. Todo es comparable, todo es relativo. Y como todo es relativo, tenemos que encontrar una medida adecuada sobre la que comparar. En este caso comparamos impulsos con retrocesos. O el último movimiento alcista versus el último movimiento alcista. Como no sabemos cuál es el impulso y cuál es el retroceso, o como podemos no saberlo, comparamos el último movimiento alcista contra el último movimiento bajista. ¿Vale? ¿Se entiende? Aquí vamos a ver lo siguiente. Quiero quitar eso. Aquí hemos dicho 3 T's. Y al hilo de lo que comentaba Yariel de que cree valor. Cuidado, estamos hablando de el mejor comportamiento posible. Os pregunto, ¿vale? Atentos. ¿Qué es mejor si queremos comprar? ¿Que el mercado haga esto o que el mercado haga esto? ¿Qué os da mayor fortaleza y confianza para entrar en compra? Lo primero. El primero, ¿no? Vale, muy bien. ¿Por qué? Venga, a razonarlo. Consumir menos tiempo. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? Urgencia. Agencia. Más Vale, bien, bien, vale. O sea, al hilo de lo que hemos estado comentando de que cree valor. Cuidado. Porque si te crea valor, tenemos dos Ya te está lecturas. creando una nueva estructura y ya no sabes qué va a pasar también igual. Para empezar, efectivamente podemos tener otra estructura y aquí puede No se sabe qué puede crearse, pasar. una direccionalidad u otra, ¿vale? Una capacidad, puede tener una capacidad u otra. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto, pero ¿qué tenemos también? Que no rompió. Tenemos lo mismo por arriba. Tenemos el no reingreso, y esto, por ejemplo, en mi libro está mal puesto, porque en mi libro el no reingreso, como vimos, lo evidencio como con múltiples toques. Y eso está mal. No es que esté mal, sino que no es el comportamiento ideal. Porque esos múltiples toques, sin que el mercado desarrolle, también me está diciendo que no tiene la capacidad de desarrollar, que está encontrando venta arriba. Entonces,
Si estamos en búsqueda de ese comportamiento ideal, este no es el comportamiento ideal. Es una nueva causa. Puede que se esté generando una causa Claro. para esto. O sea, nos gusta que inicialmente el mercado haga esto, pero que no se pegue ahí 3 horas, Como un acordeón. que no se quede ahí mucho tiempo, porque yo quiero esto. Yo quiero continuación de esto. Quiero que me desarrolle otra pata de estas. Otra pata de estas. Y si me estás tonteando ahí, insisto, te voy a dejar. A lo mejor me hagas algo tal que sí. Pero si aquí no avanzas ya, empieza Canguelo. Porque queremos que desarrolle eso. Estamos priorizando el desarrollo de la continuidad de ese momento. Así que este no es el escenario ideal. El escenario ideal es que rompa, que te haga esto y que se vaya. En este punto tienes la creación del pivote, la sacudida, el test, la muestra de fortaleza y no te ha alcanzado el crick, tal y como efectivamente había propuesto Yariel. Comportamiento ideal. ¿Vale? Ese es un extremo. Vamos a lo siguiente. Ese es un extremo. En el medio, por resumirlo y no hacerlo eterno, tenemos que te haga esto. Que te vaya al crick, que te genere un esquema de giro y se vaya. Un poquito más a la izquierda, un poquito peor, podemos tener que a lo mejor te reingrese un poquito y te haga un esquema de giro rápido y se vaya. Y en última instancia, tenemos que se meta más. Abrí poco. Efectivamente. Y que se vaya. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes siempre en todas las situaciones. Porque yo esto lo he evidenciado con respecto a ese comportamiento que estamos evaluando, el test exitoso o no, tras una ruptura. Pero exactamente lo mismo sucede con todos y cada uno de los eventos. Con todos y cada uno de los eventos. Porque estábamos hablando del sprint. Y hemos dicho que sea amplio y rápido. Y el tema de volumen no lo fumamos, pero que sea amplio y rápido. ¿Cómo puede ser también el sprint? Pues que sea un mini sprint. No me da confianza, ¿vale? Que sea un movimiento de que se queda por aquí, se queda un rato, como hemos visto aquí, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y que no gire. Que sea un movimiento de ruptura y que te haga esto. Si te hace esto, ¿qué tienes? ¿Qué queremos que tenga esto de naturaleza? Esto es esto, ¿vale? El movimiento que reingresa al rango. Idealmente, ¿cómo hemos dicho que queremos que sea? Que reingrese con violencia, Gente, con momentum, que denote urgencia. ¿Y esto qué me denota? no, que está Todo lo contrario. dudando. Un poco de equilibrio. Claro, me denota todo lo contrario. Me denota casi que sigue habiendo interés por vender. Por eso se genera esa pequeña rotación. Una nueva causa. Esto tiene características correctivas. Si vamos a analizar en términos generales, yo puedo idealmente tratar esto como impulso y esto como retroceso. Por eso quiero que el sprint me revierta rápidamente. Porque si me lo revierte de esta manera, a mí me da miedo. Y a lo mejor no entro. ¿Eso quiere decir que esto no te va a generar el movimiento de ruptura efectivo? No. Eso quiere decir que no es el mejor comportamiento posible para un sprint. No quiere decir que no te vaya a generar ese desequilibrio. Y si entonces te genera el desequilibrio, vamos para atrás. Y si entonces te genera el desequilibrio, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Pues ¿Qué analizar hacemos lo aquí? que va a pasar después. Estamos ya sesgados, que viene un desequilibrio, pues voy a buscar en las zonas operativas si me da el gatillo de entrada para progresar, en este caso los largos. Ya En está, este pero el caso. punto es el mismo. Estamos de nuevo aquí. Estamos de nuevo ahí. Estamos de nuevo ahí. Lo que pasa que dentro de mi checklist mental y operativo, esto no es lo ideal. Pero que sea lo ideal o que no sea lo ideal no quiere decir que no se pueda operar. Insisto, estamos hablando de el comportamiento ideal. El comportamiento que dices, si lo veo, es que le meto con todo. No estamos hablando de otra cosa. Y hemos dicho que ese comportamiento ideal puede sobrevivir, subsistir con otros tipos de comportamientos que no son ideales. Como por ejemplo, puedes tener un movimiento de ruptura muy bueno, ¿vale? Puedes tener una sacudida, pero la sacudida no te da, no cumple con ese comportamiento ideal, ¿vale? Esto puede pasar. Al final todo tiene que ver con la entrada de información que hubo en ese momento del mercado y la entrada de nuevos operadores. Puede pasar cualquier cosa. A lo mejor en este momento el mercado estaba más predispuesto a tratar esto como impulso, retroceso para continuaciones, pero justo ahí pasó lo que sea, que explotó, que desequilibró el mercado en una dirección, ¿vale? Y todo el mundo que esperaba vender cambió automáticamente de chaqueta y empezó a comprar. A lo que voy es que, en última instancia, ¿qué es lo más importante? Lo último que haga el precio. Bien, bien, pensaba que nadie iba a sacarlo, que eso no lo tengo por aquí apuntado, pero tendría que hacerlo también. Lo último más importante es lo último que ha hecho el precio. ¿Por qué? En términos teóricos. Porque representa la última información del mercado.
porque es lo último que ha sucedido de forma objetiva, porque representa la última información de mercado. Representa esto. Se adaptan continuamente a la nueva información. Y esa adaptación ha generado el último desequilibrio. Pero el tratamiento es exactamente el mismo. Aquí tenemos que confirmar la rotura. Tenemos que buscar el comportamiento correctivo, la disminución de volumen, todo lo que hemos ido viendo. El no reingreso, etc. Quedaros con esto porque es importante. Comportamiento ideal versus el peor comportamiento, pero que sigue siendo válido. Comportamiento ideal, derecha. Izquierda, el peor comportamiento, pero sigue siendo válido. Si el mercado, tras una rotura, reingresa brevemente, no tiene no tiene por qué estar perdido todo el escenario alcista, ¿vale? Porque a lo mejor sale y se activa de nuevo. A lo mejor se va un poquito más abajo perfectamente, quizá visitar el BIPOC o el Value High y vuelve a salir y se activa, ¿vale? La clave está en cómo haga ese reingreso. Sobre todas las cosas. En este punto, donde evalúo si se confirma la rotura, para mí el punto clave está en cómo se desarrolla ese reingreso. Si lo hace con características impulsivas o correctivas. Rubén, si el sprint, el reingreso del sprint tiene, vamos a decir, más características correctivas Sí. que impulsivas, pero luego vemos aquí, por ejemplo, una SOSBAR aquí, Sí. podemos comprar ahí, ¿no? No es el mejor comportamiento del sprint, eso no quiere decir que se pierda. ¿Cómo se confirma el sprint? Hemos dicho siempre, con la intencionalidad, con desequilibrio, con inicio, por lo menos con el inicio del desequilibrio. Ya veremos si luego se termina de desequilibrar o no, pero con el inicio del desequilibrio. Y si estás viendo una buena SOSBAR tras lo que parece un comportamiento de una búsqueda fallida, un descubrimiento fallido del precio, un reingreso, ya está, es suficiente para entrar. Que eres un cagón y dices, pues no me da confianza, pero como yo he visto que el potencial sprint tiene naturaleza correctiva, por mucho que yo vea una SOSBAR aquí, no me da confianza, porque esto no me gusta. Pues ya está. ¿Qué hacemos en ese caso? Imagínate que no te da confianza. ¿Qué hacemos? Espera la siguiente zona operativa. Ya está, efectivamente. No operas y esperas a la siguiente zona operativa. Ya está. Si no tienes que operar si no quieres. No opero y me espero. Mapa de ruta tras fase E, hemos dicho que evidentemente favorecer la continuación de ese movimiento. ¿Hasta cuándo? Pues hasta esto. Y es siempre lo mismo. Fase A, fase B, fase C, fase D y fase E. Y fase A, y fase B, y fase C, y ya está. Ciclo de mercado. Distribuciones y acumulaciones. Contracciones, expansiones. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Vamos a ver, ¿qué más? Bueno, lo último que tengo sobre tips de gestión de la posición, interesantes, que lo hemos comentado alguna vez, pero en general, para mí, lo más importante es la preservación de capital. Prefiero evitar un stop loss antes de tener un TP. Y esto me lleva a hacer una gestión muy agresiva. Prefiero evitar un stop loss antes de tener un TP. Si no te da la confianza, si no te da confianza la señal, no entres o reduce el riesgo. No entre, reduce el riesgo. Vete a la siguiente zona operativa. No estás obligado a operar. No estás obligado a operar. Si estás dentro y ves peligrar tu posición, cierra inmediatamente. Gestión activa. Si estás dentro y ves peligrar tu posición, ¿qué quiere decir ves peligrar tu posición? Ves, por ejemplo, una vela de intencionalidad que te insinúe que es probable que recorra cierta distancia en tu contra. Y que a lo mejor esa potencial distancia que recorra en tu contra te va a hacer saltar el stop loss. Cierra. Está cerrando anticipadamente. Y algo más, un poco más complejo, el tema de hacer reentradas. Tienes un plan de trading a nivel integral, compuesto por múltiples contextos, o en el que estás favoreciendo un contexto de más largo plazo, como el ejemplo que puse en Bitcoin, pero en el corto plazo quieres buscar otras cosas, quieres intentar de alguna manera anticipar la entrada, pues puedes plantear la posibilidad de hacer múltiples entradas en base a diferentes zonas operativas. Y eso es todo, amigos. Seguramente me deja alguna cosa, pero yo creo que lo más impepinable del curso lo hemos visto hoy. Del taller lo hemos visto hoy. Excelente repaso, Rubén. A mí me parece excelente también. Y todo partiendo de esto. Todo partiendo de eso. Intentando aplicar la máxima lógica y la máxima objetividad a todas y cada una de las cosas que hacemos. ¿Vale? Y todo partiendo de esta maldita frase que nació de la nada y a mí me ha acompañado en siempre. Porque creo que realmente es la clave. Es la clave para, unido a esto, en base a esto, sabiendo comportamientos objetivos del mercado o comportamientos generales del mercado, comportamientos específicos de la metodología Wyckoff, cosas ya, esto ya son cosas mías. Esta finalidad no son cosas mías.
Esto son cosas mías. Yo he hecho mucha formación sobre Wyckoff. A mí nadie me ha enseñado esto. A mí nadie me ha enseñado esto. O sea, al final lo aprendes tú de perder pasta y de encontrar soluciones a problemas. De encontrar soluciones a problemas. Y habrá muchas otras cosas que yo no he encontrado solución porque a lo mejor no se han planteado todavía y se te plantearán a ti. Y a mí me hace mucha ilusión cuando alguno de vosotros me manda dudas que yo nunca he planteado. Y digo, joder, este cabrón, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí eso? También he de decir que no suele pasar. Cosas como son. Pero me hace ilusión cuando alguna vez digo, hostia, claro. ¿Y sabes qué hace el tío? Se pone a examinar eso, se pone a investigar eso. Me pongo a, coño, ¿de qué manera puedo yo, de la manera más objetiva y lógica posible, solucionar ese problema? Para en caso de que llegue, estar preparado para él. Y ese es mi modus operandi con respecto a absolutamente todo. Ver de qué manera puedo solucionar problemas. Y estar preparado cuando llegue, si es que llega. Y si no llega, pues tanto mejor. Marco conceptual general, incertidumbre y sensibilidad. Aquí a lo mejor podríamos poner en algún punto por qué análisis técnico. Y hablaríamos de, bueno, que es un enfoque que nos ayuda a, sin conocer todas las variables que intervienen en el mercado, hacer razonamientos mínimamente válidos o cercanos a la realidad sobre lo que es posible que esté sucediendo. Porque no tenemos conocimiento de, a nivel fundamental. Aprovecho crítica para análisis fundamental. ¿Tú te crees que todas las empresas te dan información veraz y que representen una imagen fiel de su contabilidad? Por supuesto que no. ¿Tú te crees que todas las empresas no tienen comportamientos no permitidos con respecto a toma de decisiones de insiders y demás? ¿Tú te crees que cuando a ti te llega una información eso no está más que descontado porque los que tienen que conocer esa información ya lo saben? ¿Tú te crees que tú desde tu casa con un Excel puedes hacer una valoración mínimamente objetiva y cercana a la realidad sobre el valor de una empresa con tus medios de retail? Si crees todo eso, creo que estás muy fuera de lo que para mí, o subjetivamente, es el mercado. Esto es una crítica potente al análisis fundamental. ¿Y por qué yo De no hecho, Rubén, lo recomiendo? tú tienes un video en YouTube donde das tu opinión con respecto al análisis fundamental en el Y cual esto planteas es un eso. resumen. Exacto. Yo lo vi. Y lo intento Buenísimo. argumentar de esta manera. ¿Tú te crees que siendo un retail con cero conocimiento de la industria, con cero herramientas, con cero recursos, vas a hacer una valoración mínimamente objetiva y cercana a la realidad sobre una empresa? Porque valores se le dicta el PER y la madre que parió. No, pues imposible. Si hay miles, cientos de miles de gestores que intentan batir al mercado activamente basándose en análisis fundamental y pierde sistemáticamente y tienen recursos infinitos y van a ver a las empresas y conocen al equipo directivo y están allí pesadeando día sí día también, intentando rascar información que el mercado no conoce y pierden pasta. Coño, y pierden pasta. Sistemáticamente alguno de ellos. Entonces, ¿tú te crees que a nivel retail, desde tu casa con un Excel, vas a hacer una valoración mínimamente objetiva? No. ¿Por qué el análisis técnico? Bajo mi punto de vista, al igual que comento ese punto negativo del análisis fundamental, existe otro punto negativo sobre el análisis cuantitativo y es que es muy complejo desarrollar estrategias. Sobre el mercado de opciones es muy complejo dominar el mercado de opciones. Ya nos explicará David en la próxima sesión, pero no es tan fácil como si el open interest o sea, no es tan fácil determinar la direccionalidad de ciertos flujos, que esa es otra mentirilla que nos cuentan de los que analizan el mercado de opciones. Se creen que ya saben identificar hacia dónde se está moviendo el flujo de mercado cuando, al igual que sucede, fijaos, al igual que sucede en los gráficos que analizamos nosotros, tú ves una barra de volumen y tú no sabes la intencionalidad que hay en ese volumen. Tú no sabes si es alcista o bajista, ¿no? Hasta ahí llegamos todos. Pues en opciones sucede exactamente lo mismo. Tú ves un flujo de opciones, tú ves compra-venta de calls y de puts y tú no sabes realmente la intencionalidad que hay detrás de eso. Tú no sabes si ese flujo de opciones tiene la capacidad para direccionar el subyacente. O sea, no es tan fácil como algunos nos dicen, o nos quieren hacer creer. Entonces, ¿por qué el análisis técnico? Porque el análisis técnico, en última instancia, representa todas las acciones y todas las valoraciones de todos estos participantes del mercado. Cada uno de los participantes tienen capacidades, intencionalidad, modus operandi distintos a la hora de participar en el mercado. Y toda esa complejidad y diversidad hace que incluso haya una hipótesis de mercados que trata al mercado como totalmente aleatorio. ¿Por qué? ¿En qué se basa esa hipótesis? En que son tantas las variables que mueven los mercados que es imposible controlarlas y que por tanto hace que el mercado
en cierto modo, se asemeje más a un comportamiento aleatorio. Entonces, ¿por qué el análisis técnico? Porque en última instancia, todo ese compendio de situaciones, capacidades, operadores, necesidades, intencionalidades distintas se representan en última instancia sobre el gráfico de precios y volumen. Entonces, ese es mi porqué sobre el análisis técnico. Ese es mi porqué. Yo he intentado encontrar la lógica desde ese punto de vista. ¿Quiere decir que no funcione nada más? No, para nada. Ya hemos dicho que cualquier cosa puede funcionar y que un chino en su casa con un cruce de medias seguramente esté ganando dinero. Vamos a ahondar de forma un poquito más sólida y seria acerca del enfoque. Y a mí todo esto, este documento, se ha podido desarrollar porque yo siempre tengo una actitud crítica y he buscado los porqué de las cosas. Y este es mi porqué. Sobre por qué el análisis técnico, por qué el marco conceptual se basa en estas dos premisas, por qué la flexibilidad es el eje sobre el que pivota absolutamente todo, esto y todo lo demás. ¿Vale? Ese es mi punto de vista. Con esto terminamos el taller, el contenido del taller. Esta última clase para mí ha sido muy, muy potente, muy satisfactoria. Espero que os haya gustado también, al igual que a mí. Repasadla, porque solo esta clase vale oro. ¿Vale?